Vivimos rodeados de gente que habla de energía, vibra alto, hace yoga, lee sobre espiritualidad, pero siguen viviendo con el mismo miedo, el mismo ego y la misma necesidad de demostrar. ¿Y si todo este boom espiritual no fuera más que una nueva forma de ego? Una más elegante, más zen, pero igual de dormida. Pues te quiero decir que hay un punto en la vida donde ya no puedes volver a dormir. No porque el cuerpo no quiera, sino porque el alma ya despertó. Ese momento no llega con fuegos artificiales ni con música angelical. Llega con un silencio extraño. Con la sensación de que algo dentro de ti cambió para siempre, aunque no sepas explicarlo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de este valioso contenido. Hoy vas a descubrir los 7 niveles del despertar espiritual. Y mientras los escuchas, algo curioso va a pasar. No solo los vas a comprender, vas a sentir que los estás recordando. Porque este video no es un curso, ni una teoría mística. Es más bien un espejo, uno que te muestra lo que ya eres. Aunque aún no lo veas con claridad. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque puede que este video no solo te describa. Puede que te despierte. Nivel 1, los mundanos. Aquí empieza todo. El nivel más poblado y también el más ruidoso. Los mundanos son esas personas que parecen estar despiertas. Pero viven con el alma en modo avión. No están muertas, claro, solo un poco en buffering. Se levantan cada mañana con una lista infinita de pendientes. Revisan el celular antes de abrir bien los ojos. Y se toman el café no para saborearlo, sino para sobrevivir al día. Corren, compran, publican, comparan. Pero pocas veces respiran de verdad. El día se les va entre pantallas, notificaciones y pensamientos reciclados. Y cuando llega la noche, su mente sigue corriendo maratones. Mientras el cuerpo ruega por un respiro. Viven convencidos de que no hay tiempo coma. Pero curiosamente lo gastan en cosas que no los llenan. Es el nivel de L. En este plano, la espiritualidad es un accesorio más del outfit diario. Una cita bonita en una historia de Instagram. Confía en el universo, dicen. Justo antes de perder la paciencia porque el pedido de Rappi se demoró 3 minutos más. No hay maldad en ellos, solo distracción. El sueño profundo de la conciencia tiene esta forma. Creer que la vida es solo una lista de metas por tachar. Sin detenerse jamás a preguntar para qué. El mundano vive pendiente del exterior. De lo que los demás piensan, de cuánto gana el vecino. De si la pareja lo publicó en redes o no. Y todo eso lo alimenta como si fuera oxígeno. A veces incluso siente pequeñas punzadas de vacío. Esa sensación que llega cuando se apaga la música. Y el silencio suena demasiado fuerte. Entonces busca llenar ese hueco con algo nuevo. Otro viaje, otra compra, otra persona, otro proyecto personal que muere a los 3 meses. Y así, sin darse cuenta, entra en un ciclo eterno de distracción. Una especie de Netflix emocional donde siempre hay una nueva temporada. Pero la trama es la misma, la búsqueda de algo que calme lo que no sabe nombrar. Sin embargo, algo curioso sucede en medio de tanto ruido. A veces, la vida, con su humor retorcido, lanza una sacudida que no puedes ignorar. Una pérdida, una ruptura, una enfermedad, una noche en la que lloras sin saber por qué. Y justo ahí, cuando todo parece derrumbarse, aparece una grieta diminuta. Una fisura por donde entra una pregunta que nunca habías formulado. ¿De verdad esto es todo? Esa pregunta, aparentemente simple, es el principio del fin del sueño. Porque nadie despierta sin antes haber sentido la incomodidad de seguir dormido. Y si te soy honesto, el universo tiene una forma bastante creativa de despertarnos. A algunos les manda una crisis existencial. A otros, una relación tóxica o un jefe insoportable. Y sí, también hay quienes necesitan 3 divorcios, 4 mudanzas y una pandemia para empezar a sospechar que hay algo. Pero no hay prisa. Cada alma tiene su propio reloj. Y todos pasamos por este nivel. Incluso quienes hablan de energía y conciencia. También tienen momentos mundanos. Cuando te quejas del tráfico,
cuando te enojas con el cajero. O cuando le gritas al microondas porque no calentó bien la sopa. Sí, incluso los despiertos tenemos recaídas terrenales. El punto no es juzgar este nivel, sino reconocerlo como el primer acto del viaje. Porque solo quien ha sentido el peso de la rutina puede valorar la ligereza de la conciencia. Y así, sin anunciarlo, el alma empieza a moverse. Algo en tu interior comienza a cuestionar el ritmo, a sospechar que la vida no puede ser solo esto. Trabajar, pagar cuentas, aparentar felicidad y repetir. Esa sospecha, esa pequeña incomodidad que no se apaga aunque todo parezca bien, es la señal más clara de que el despertar ya empezó. Porque el despertar no llega con ángeles ni luces místicas. Llega con un ya no puedo más susurrado en silencio. Con una tarde en la que te das cuenta de que, por más que todo se vea perfecto por fuera, por dentro algo sigue pidiendo aire. Y es ahí, justo ahí, donde el primer velo se rasga. Y el alma empieza a abrir los ojos por primera vez. El nivel 1 no es un error. Es la semilla del cambio. Y cuando empieces a ver las grietas en tu propio automatismo, no las tapes. Míralas. Porque por ahí, por esas grietas, es por donde la luz decide entrar. Nivel 2, los confundidos. Y entonces ocurre. Algo se rompe. No sabes si fue una crisis, una ruptura, una pérdida, o simplemente un día cualquiera en el que el alma dijo, ya basta. En ese momento comienza el segundo nivel, los confundidos. Y sí, bienvenido al club, sin membresía, sin manual y sin devoluciones. De repente, la vida que antes parecía tan estable empieza a sentirse como un zapato una talla más pequeña. Todavía sirve, pero ya no te queda. Tu trabajo te agobia, tus relaciones se sienten vacías, las conversaciones te aburren. Y tú te preguntas si el problema eres tú o si el mundo se volvió más falso de la noche a la mañana. Spoiler, no estás loco. Estás despertando. Pero claro, nadie te lo explica así. Desde fuera, todo parece un drama existencial. Empiezas a cuestionarlo todo. Tu propósito, tu religión, tus amistades, incluso lo que comes. Te miras en el espejo y dices, ¿quién carajo soy y qué hago aquí? Y ese es el primer síntoma del despertar, la confusión. Porque antes de encontrar respuestas, la vida te arranca las falsas. Y vaya que duele. En este nivel sientes que estás perdiendo el control. Intentas aferrarte a lo viejo, a lo que te daba seguridad. Pero ya no encaja. Intentas volver a ser quien eras. Y descubres que ese tú ya no existe. Entonces empiezas a buscar señales por todas partes. El tarot, la astrología, los números angelicales. El oráculo del TikTok. Y claro, ese amigo que dice canalizar mensajes del universo entre sorbo y sorbo de café. No hay juicio, todos pasamos por ahí. El alma, cuando no entiende, busca referencias. Y el problema no es buscar afuera. El problema es quedarte ahí creyendo que el despertar viene en un video de 30 segundos. Lo confuso de este nivel es que nada parece tener sentido. Todo lo que antes te daba placer ya no te llena. Y todo lo que antes ignorabas empieza a doler. Empiezas a notar la energía de los lugares, las intenciones de la gente, la falsedad de ciertas conversaciones que antes te parecían normales. Y aunque digas estoy bien, por dentro sientes que algo se está derrumbando. Y lo está. Pero tranquilo, no es destrucción, es reconstrucción. El alma no destruye lo que eres, solo lo que no eres. Durante esta etapa puedes sentirte completamente perdido. Y eso está perfecto, porque perderse es dejar espacio para encontrarse. Te sentirás fuera de lugar. Como si hubieras despertado en una película donde todos siguen actuando. Y tú ya no sabes cuál es tu papel. Intentas seguir el guión, pero ya no te sale natural. Y la verdad, ya no quieres seguir actuando. A veces te enojas. Otras lloras sin razón aparente. Y otras simplemente te ríes de lo absurdo que es todo. Te ríes de ti mismo, de tus dramas, de lo en serio que te tomabas la vida. Y en ese humor hay sabiduría.
Porque quien puede reírse de su confusión, ya empezó a comprenderla. Este nivel se siente como estar entre dos mundos. Uno que se cae y otro que aún no conoces. Estás en una especie de limbo cósmico. Como cuando el Wi-Fi se corta justo antes de terminar una película. Y ahí, en medio de esa niebla mental, pasa algo mágico. Empiezas a desarrollar sensibilidad. No la sensibilidad emocional que duele, sino una sensibilidad espiritual que te conecta. Empiezas a escuchar señales en lo que antes ignorabas. Una frase, una canción, un encuentro casual. Te das cuenta de que el universo te habla todo el tiempo. Solo que antes no entendía su idioma. Pero ojo, aquí viene la trampa del nivel 2. El ego espiritual. Ese personaje interior que dice: ah, ya estoy despertando, soy más consciente que los demás. Tranquilo, iluminado. Esa fase es como la varicela, todos la pasamos, pero se cura sola. Lo importante es no quedarse ahí creyendo que ya llegaste. Porque apenas estás empezando. El caos que sientes no es un castigo, es una limpieza. La confusión no es el final, es la grieta por donde entra la claridad. Así que si hoy te sientes perdido, si todo te parece incierto, si nada encaja, felicidades. Significa que el viejo tú está colapsando. Y el nuevo tú todavía se está construyendo. Y aunque duela, este nivel es sagrado. Porque aquí el alma aprende la lección más importante. Que no se trata de entender la vida, sino de sentirla. Y cuando por fin aceptas no tener todas las respuestas. Cuando dejas de pelear con el caos y lo abrazas. El universo sonríe y te abre la siguiente puerta. La puerta del nivel 3, los cuestionadores. Ahí, las preguntas se vuelven tu brújula. Y el viaje se pone aún más interesante. Nivel 3, los cuestionadores. Y aquí empieza la tormenta. No una cualquiera, una tormenta mental de esas que no se callan ni con meditación guiada de 8 horas. El nivel de los cuestionadores es el momento en que la mente se rebela contra todo lo que le dijeron que era normal. De repente, las respuestas que antes te calmaban, ya no sirven. Y las preguntas que evitabas comienzan a perseguirte como notificación que no se puede eliminar. Empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Te das cuenta de que mucho de lo que te enseñaron no encaja con lo que sientes. Las religiones te parecen demasiado cerradas. Los gobiernos demasiado corruptos. Los noticieros demasiado tristes. Y las redes sociales demasiado felices. Y en medio de tanto ruido, surge una voz interna que te dice: esto no puede ser todo. Algo no cuadra. Esa frase es la chispa que enciende este nivel. Comienzas a leer más, a escuchar, a observar. Y cada cosa nueva que aprendes te hace cuestionar 10 más. Lo que antes era blanco o negro ahora tiene miles de tonos de gris. Y tú estás ahí, con una lupa emocional, tratando de entenderlo todo. Y sí, puede ser agotador. Porque en este punto, la mente quiere encontrar la verdad, pero la verdad no cabe en una sola teoría. Ni en un video de YouTube, aunque ojalá sí, por el algoritmo. Empiezas a notar contradicciones por todas partes. Miras tu entorno y piensas: ¿por qué la gente sigue viviendo así, si claramente nada de eso da felicidad? Y luego, te descubres haciéndolo igual. Ahí es cuando te ríes un poco. Porque entiendes que el despertar no te hace superior, te hace consciente de tu propia incoherencia. Aquí nace el incomodador interno. Ese nuevo tú que ya no puede quedarse callado ante lo falso. Eres esa persona que en medio de una cena familiar suelta un: ¿y si todo lo que creemos sobre la vida es una mentira colectiva? Y todos te miran como si hubieras dicho que la tierra es plana. Tranquilo. No estás loco. Solo estás recordando que pensar por ti mismo. En este nivel, el alma empieza a buscar sentido. Y la mente, en su intento por ayudar, se convierte en detective espiritual. Revisa tus creencias, tus hábitos, tus deseos. Se pregunta si lo que haces lo eliges tú. O si simplemente estás repitiendo el guión de alguien más. Empiezas a notar que muchos de tus sueños eran prestados.
Que querías ser exitoso porque te enseñaron que el éxito se mide en cifras, no en paz mental. Que querías tener pareja no por amor, sino por miedo a estar solo. Y que muchas veces actuaste para encajar, no para sentirte libre. La verdad duele, sí. Pero también libera. Y entre tanto análisis, llega un punto curioso. Descubres que cuestionar sin integrar se convierte en otro tipo de cárcel. El ego se disfraza de filósofo y empieza a decir: nadie sabe nada, todo es relativo, el sistema está manipulado. Y mientras tanto, tú sigues ahí, paralizado, sin avanzar. Como quien desmonta el televisor para entender cómo funciona y luego no sabe volver a armarlo. Esa es la trampa de este nivel. Quedarte atrapado en el pensamiento. Pensar, 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 hasta que la cabeza parece un navegador con 47 pestañas abiertas. Pero la mente no es el enemigo, es solo una herramienta. El problema no es pensar demasiado, sino pensar sin conectar con el corazón. Porque llega un momento en que te das cuenta de que la mente no puede responder las preguntas del alma. Y ahí comienza un nuevo tipo de inteligencia, la del silencio. El silencio se vuelve incómodo al principio, pero poco a poco deja de ser vacío y empieza a sentirse como hogar. Empiezas a entender que no necesitas una explicación para todo, que hay cosas que simplemente se sienten. Y cuando permites eso, algo se calma. Ya no necesitas tener razón, solo conexión. Los cuestionadores son los alquimistas del pensamiento. Transforman la duda en curiosidad y la curiosidad en sabiduría. Aprenden que el verdadero conocimiento no se acumula, se destila. Así que si te encuentras aquí, si todo te parece incierto y a la vez fascinante, si ya no puedes ver el mundo igual, felicidades. Estás justo donde debes estar. En el fuego de la conciencia, donde las preguntas derriten las ilusiones. Y lo que queda es verdad. Y cuando logras hacer las paces con no tener todas las respuestas, cuando la duda deja de ser un enemigo y se vuelve maestra, entonces el universo te abre otra puerta. La del nivel 4, los investigadores. Allí, la mente baja la espada y el alma toma la lupa. Y lo que antes era confusión, empieza a volverse comprensión. Nivel 4, los investigadores. Llegaste al punto donde ya no te basta con leer frases espirituales en Instagram. Aquí empieza el trabajo real. Ya no crees todo lo que te dicen, pero tampoco rechazas todo lo que escuchas. Eres como ese científico loco del alma que quiere comprobar por sí mismo que funciona y que no. Porque una cosa es leer sobre energía y otra es sentir cómo algo cambia dentro de ti cuando dejas de discutir con la vida. Este nivel no es de teorías. Es de práctica. De meter las manos en tu sombra, observar tus emociones y descubrir que el verdadero laboratorio espiritual está dentro de ti. Los investigadores no buscan respuestas. Buscan experiencias. Meditar, respirar, moverse, observar y luego sacar sus propias conclusiones. Ya no aceptan verdades empaquetadas ni gurús que prometen iluminación express. Entienden que la conciencia no se descarga en PDF ni se vende en retiros todo incluido. Porque aquí ya sabes que nadie puede despertar por ti. Y eso, al principio duele. Duele darte cuenta de que no hay un maestro externo que te rescate. Pero también libera, porque entiendes que tú siempre fuiste el maestro que estabas buscando. Este nivel se siente como cuando limpias una casa vieja. Levantas una alfombra y aparecen toneladas de polvo emocional acumulado. Culpas, vergüenzas, traumas, expectativas. Y tú, con tu escobita espiritual, ahí dándole. Hasta que entiendes que no se trata de dejar la casa perfecta sino de habitarla con amor. Empiezas a observar tus emociones como si fueran fenómenos naturales. La rabia ya no es mala La tristeza no es debilidad. Todo es parte del clima interno. A veces llueve, a veces hace sol. El truco está en dejar de pelear con el pronóstico. Y sí, hay humor en todo esto. Porque el ego no se rinde fácil. Se disfraza de sabio, de coach, de gurú alternativo. Te dice, yo ya estoy más consciente que los demás.
Y justo ahí, ¡zas!, te atrapa otra vez. Lo irónico es que incluso eso es parte del aprendizaje. El ego es como ese amigo intenso que siempre quiere tener la razón. Pero al final, también te enseña algo. Los investigadores aprenden a observarse sin juicio. Descubren que el cuerpo guarda memorias que la mente había olvidado. Y que respirar conscientemente puede revelar más que 1000 libros. Empiezan a conectar puntos. Cómo piensan, cómo sienten, cómo duermen, cómo aman. Y de pronto, todo empieza a tener sentido. Aquí también se vuelve evidente una verdad incómoda. No todos quieren conocerse de verdad. Muchos prefieren seguir actuando, seguir distrayéndose, seguir culpando. Porque mirar hacia adentro no siempre es bonito. A veces duele. Pero ese dolor, cuando se atraviesa con presencia, se convierte en poder. Y ahí es donde ocurre la magia. La mente y el alma empiezan a trabajar juntas. Dejas de forzarte a ser positivo, y comienzas a ser auténtico. Dejas de buscar luz. Y empiezas a encender la tuya. En este nivel, la espiritualidad se vuelve algo práctico. Ya no necesitas incienso para sentirte conectado. Puedes tener una experiencia mística lavando los platos. O caminando por la calle mientras respiras profundo. Empiezas a vivir en un estado de curiosidad constante. Cada emoción, cada conflicto, cada persona se vuelve un espejo. Y en lugar de decir ¿por qué me pasa esto a mí?, dices ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta lo cambia todo. Tu energía se vuelve más liviana, tu mente más clara. Y aunque el caos externo sigue existiendo, ya no te arrastra como antes. Aprendes a surfear las olas en lugar de hundirte en ellas. Y lo más curioso es que sin buscarlo, te vuelves inspiración para otros. No porque enseñes, sino porque encarnas lo que muchos anhelan: paz sin fingir, presencia sin pretensión. Los investigadores descubren que el despertar no es un destino. Es una práctica diaria. No se trata de llegar, sino de recordar quién eres una y otra vez. Hasta que el olvido ya no tenga poder. Y cuando comprendes eso, el universo sonríe. Y te empuja suavemente hacia la siguiente etapa. Porque una cosa es investigar la verdad. Y otra muy distinta es vivirla. Y ese es el portal del nivel 5, los alquimistas. Donde dejas de estudiar la energía. Y te conviertes en ella. Nivel 5, los iniciados. Aquí ya no estudias el alma, la experimentas. Después de tanto buscar, leer, cuestionar y comparar, llega un día en que tu mente se cansa de tanto procesar información. Y dice, ¿y si simplemente lo vivo? Y entonces pasa algo extraño. Empiezas a sentir paz sin motivo. Raro, ¿no? Estás lavando los platos, y de repente, te cae una lágrima. Pero no de tristeza, sino de gratitud. Ahí entiendes que el despertar no ocurre en el Himalaya, sino entre el jabón y el agua tibia. El nivel de los alquimistas es cuando ya no peleas con la dualidad. El bien y el mal, la luz y la sombra, el ego y el alma. Ya no son enemigos, sino compañeros de viaje. Empiezas a reírte de ti mismo. Porque ves lo ridículo que era intentar ser perfecto espiritualmente. Eras como ese vegetariano que juzga a los demás mientras mastica su tofu con odio. Y ahora simplemente, sueltas. Este es el nivel donde te conviertes en un laboratorio viviente de transformación. Cada emoción densa se vuelve materia prima para crear conciencia. La rabia ya no te asusta, la observas, la respiras y la conviertes en claridad. La tristeza ya no te hunde, te ablanda, te hace más humano. Todo lo que antes evitabas ahora se vuelve tu maestra. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a decir ¿para qué? Y esa pequeña diferencia cambia la frecuencia de toda tu vida. Los alquimistas no niegan su ego, lo abrazan, lo escuchan y luego lo invitan a meditar un rato. Porque entienden que sin ego no hay experiencia humana. Solo caos espiritual y aire místico sin raíces. Aquí la espiritualidad deja de ser un disfraz. Ya no tienes que actuarse ni hablar con voz pausada como si estuvieras narrando un documental de Netflix sobre el alma. Eres tú,
con todo tu caos, pero más presente, más consciente, más amoroso. El humor empieza a ser una señal. En este punto descubres que la energía no solo existe. Responde. Tus pensamientos moldean tu realidad. Tus emociones son imanes. Y tu vibración no se finge, se siente. Empiezas a notar cómo cambia el ambiente cuando entras a un lugar. Cómo las personas te buscan sin saber por qué. Y cómo tu paz se vuelve contagiosa, como la gripe, pero en versión divina. También descubres que no necesitas tanto. Menos ruido, menos drama, menos cosas. Comienzas a disfrutar del silencio, del café sin prisa, del cuerpo sin exigencias. Y lo irónico es que cuanto más simple te vuelves, más magnético eres. Porque el alma ama lo simple. El ego complica. Y tú, en este punto, ya sabes distinguir quién está al volante. El alquimista vive con los pies en la tierra y el corazón en el cosmos. Puede tener éxito material sin perder su esencia. Puede amar sin poseer. Y puede llorar sin sentirse débil. Porque entiende que la vulnerabilidad no es un defecto. Es la puerta hacia lo divino. Este nivel también enseña algo hermoso. No tienes que convencer a nadie. Cuando tú cambias, todo cambia. Tu energía hace el trabajo. Ya no necesitas predicar el despertar. Tu sola presencia ya es un recordatorio de que hay otra forma de vivir. Los alquimistas ya no buscan elevar su vibración para escapar del mundo, sino para habitarlo mejor. Su espiritualidad no los separa de la vida. Los enraiza más profundamente en ella. Cocinan, trabajan, bailan, aman. Y en todo eso hay una oración silenciosa. Y sí, aún tropiezan, aún se frustran, aún dudan. Pero algo dentro de ellos ya no se quiebra. Han descubierto el centro. Y ese centro no depende de nada externo. Llegar aquí no es el final. Es el principio de una nueva manera de estar vivos. El ego se vuelve sirviente del alma. Y la vida entera se convierte en un acto de creación consciente. Porque ser alquimista es eso. Transformar la experiencia humana en oro espiritual. Y cuando aprendes a hacer eso, el universo te da una. Y así, sin darte cuenta, cruzas el umbral hacia el siguiente nivel. El nivel de los que ya no necesitan convencer. Porque su sola presencia cambia el aire. Y ahora permíteme felicitarte, porque has llegado hasta aquí y eso es de admirar. Eres del 1% que buscan respuestas en el universo, eres de los que prefieren el conocimiento que salir a rumbear. Escribe en los comentarios sigo firme. Y hazte un regalo, el regalo de seguir escuchando porque lo que sigue es música para tus oídos, escucha y sigue creciendo. Nivel 6, los maestros. Este nivel no se conquista. Se merece con presencia, se mantiene con humildad y se vive con un corazón tranquilo. Los maestros no son esos personajes con túnicas blancas y mirada perdida en el horizonte. Ni los que publican frases profundas con filtros místicos en Instagram, aunque sí, a veces también tienen redes, porque incluso la iluminación necesita Wi-Fi. Un maestro verdadero no busca alumnos. Atrae espejos. Personas que resuenan con su energía, no con su discurso. Porque un maestro no enseña con palabras. Enseña con su forma de estar. Su coherencia vibra más alto que cualquier teoría. En este nivel ya comprendiste que el poder no está en controlar, sino en influir desde la calma. La verdadera autoridad espiritual no impone, inspira. No necesita demostrar nada, porque su simple silencio ya transmite lo que otros intentan explicar con 20 conferencias. El maestro sabe que el ego nunca desaparece. Solo cambia de traje. A veces se disfraza de yo soy más consciente que tu coma. Otras de yo ya trascendí los deseos materiales, justo antes de comprarse un nuevo tapete de yoga ecológico de edición limitada. Por eso, el maestro ríe. Ríe de sí mismo, de sus dramas pasados. De la absurda idea de haber querido alcanzar la perfección. Y esa risa es pura sabiduría vibrando. El humor se convierte en su meditación activa. Porque cuando puedes reírte en medio del caos, es señal de que tu alma ya entendió el juego. Los maestros ya no se toman tan en serio.
No porque no valoren la vida, sino porque entendieron que el alma es eterna. Y el drama humano, temporal. Aquí desaparece la necesidad de parecer espiritual. Puedes estar iluminado y aún así disfrutar de una cerveza fría. O de un buen reggaetón místico, sí, existe. Porque la divinidad no se ofende por tus placeres humanos. Ella los creó para que los experimentes con conciencia. El maestro no evita el mundo, lo abraza. No huye del conflicto, lo atraviesa con compasión. No reprime su sombra, baila con ella hasta que se vuelve luz. En este nivel ya no hay prisa. Cada momento es suficiente. Cada persona que llega tiene un propósito. Cada experiencia, incluso las dolorosas, se reconocen como maestras disfrazadas. Y, curiosamente, cuanto más sabio te vuelves, más simple se vuelve tu vida. Hablas menos, escuchas más. Juzgas menos, comprendes más. Esperas menos, agradeces más. Porque el maestro comprende que todo lo que necesita ya está dentro. Y desde ahí, todo lo que da, lo da sin esperar nada. Esa es la alquimia suprema, servir sin perder la paz. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? El maestro sigue aprendiendo. Siempre. Sabe que la iluminación no es una meta, sino un estado de apertura constante. Cada día descubre nuevas capas, nuevas sutilezas, nuevas formas de amar. Y si le preguntas cómo llegó hasta aquí, probablemente te dirá algo así como: fácil, fallé 1000 veces, me dolió todo, lloré más de lo que dormí, y un día, en medio del caos, decidí no huir de mí mismo. Esa es la verdadera maestría. No evitar la tormenta, sino bailar bajo la lluvia sin perder la sonrisa. Los maestros caminan entre nosotros. No brillan en la oscuridad, aunque su energía sí ilumina, coma. No leviten, pero a veces flotan de paz, coma. Y no se sienten superiores a nadie. Porque reconocen que todos, absolutamente todos, estamos en el mismo proceso de recordar quiénes somos. Algunos duermen, otros despiertan. Pero todos soñamos con volver a casa. Y el maestro es simplemente alguien que aprendió el camino de regreso. Y ahora lo recorre con los demás sin imponer dirección. Este nivel no te da poderes especiales. Te da algo más valioso. Serenidad. Una serenidad tan profunda que nada externo puede robarte el centro. Y justo cuando crees que ya lo entendiste todo, el universo sonríe, otra vez, y te susurra: felicidades, ahora suelta incluso esto. Porque lo que viene después ya no se explica. Se encarna. Cuando el maestro se disuelve. Y solo queda la presencia pura. La conciencia despierta. La unidad absoluta. Entonces entras al último nivel. Nivel 7, los iluminados. Dicen que cuando llegas aquí, ya no hay llegar. Porque el camino se disuelve, el buscador desaparece. Y solo queda lo que siempre fue. El iluminado no es un ser que levita. Ni alguien que vive en trance permanente con mirada de Buda recién salido del spa. El iluminado es alguien completamente humano. Tan humano que ya no necesita fingir ser nada más. Aquí ya no se busca la luz, porque se comprende que tú eres la luz. Y lo más curioso es que, cuando lo entiendes de verdad, la vida se vuelve extraordinariamente simple. Nada que demostrar, nada que alcanzar. Nada que defender. Solo ser. El iluminado ha dejado de resistir la realidad. No huye del dolor ni se aferra al placer. Sabe que ambas son olas del mismo mar. Y mientras el mundo sigue luchando por controlar las mareas, él simplemente flota. No se aferra a las emociones. Las observa pasar como quien ve nubes moverse por el cielo. No porque sea frío o desapegado, sino porque comprendió que todo cambia. Y que la única constante es la conciencia que observa. Y aquí viene la ironía divina. El iluminado no se siente iluminado. No anda por ahí diciendo he trascendido el ego, porque eso ya sería ego con turbante. Simplemente vive. Con una naturalidad tan desarmante, que te hace dudar de si alguna vez entendiste lo que era la paz. Su presencia calma sin esfuerzo.
Hablar con él es como abrir una ventana. Entra aire fresco, incluso si no dice una palabra. Tiene ese tipo de serenidad que no se puede actuar. Porque viene de haber visto todo y haber perdonado todo. El iluminado no escapa del mundo. Come, ríe, hace fila en el banco, paga impuestos, cuando se acuerda. Pero lo hace desde otro lugar. Su conciencia está despierta incluso en lo cotidiano. Puede lavar los platos y sentir la misma reverencia que otros sienten al orar. Porque para él, todo es sagrado. Y sí, aún siente emociones. La diferencia es que ya no lo poseen. Cuando siente tristeza, la abraza. Cuando llega la rabia, la escucha. Cuando aparece el miedo, le da té y le dice, tranquilo, no pasa nada, ya sé quién eres. El iluminado ha dejado de querer cambiar a los demás. Sabe que cada alma tiene su ritmo. Y que incluso el sufrimiento es parte del aprendizaje. Por eso no predica, no convence, no empuja. Simplemente irradia. La iluminación no es una meta. Es una rendición total. Es dejar de ser el actor y fundirte con el guionista. Es permitir que la vida se viva a través de ti. Sin resistencia, sin culpa, sin miedo. Aquí ya no hay separación entre yo y tú, coma. Entre arriba y abajo, coma. Entre divino y mundano. Todo es uno solo, una danza infinita de energía. Jugando a ser miles de formas para conocerse a sí misma. El iluminado ve esa danza y sonríe. Porque sabe que el sufrimiento humano no es un castigo, sino un sueño del alma que anhela recordarse. Y ese recuerdo lo cambia todo. Ya no hay guerra interna. Ya no hay búsqueda desesperada. Solo gratitud. Una gratitud tan profunda que a veces duele de tan hermosa. Y aún así, el iluminado no se aísla. Sigue entre nosotros. Con los pies en la tierra, el corazón en el cosmos. Y una mirada que, sin decirlo, te susurra. Ya estás en casa. Porque la iluminación no te separa del mundo. Te hace amarlo más. Amas la gente, las risas, los silencios, los errores, las caídas. Amas incluso aquello que antes querías eliminar. Y ahí está el verdadero secreto. No se trata de escapar del ego, sino de verlo, abrazarlo y transformarlo en arte. Porque el iluminado no flota sobre el suelo. Camina entre nosotros. Solo que lo hace sin olvidar quién es. Y cuando comprendes eso, cuando dejas de buscar y simplemente respiras, te das cuenta de algo que te deja sin palabras. El despertar no es el final del viaje. Es el principio de la verdadera vida. Así que, si llegaste hasta aquí, si algo en tu interior vibró con estas palabras, quizás no estás aprendiendo sobre el despertar. Quizás lo estás recordando. Porque la verdad es que nadie puede alcanzar la iluminación. Solo puede dejar de resistirla. Y tal vez, solo tal vez, el simple hecho de estar escuchando esto, ya es la señal de que tu alma ha empezado a despertar del todo. Respira. Siente. Recuerda. La luz que buscabas fuera. Siempre fuiste tú. Y ahora te pregunto, ¿en cuál de estos niveles sientes que estás hoy? No para juzgarte, sino para recordarte que el simple hecho de hacerte esa pregunta ya significa que estás despertando. Porque el despertar no es una meta, no es un diploma espiritual, ni una medalla de ser zen. Es una danza constante entre olvidar y recordar. Así que respira, suelta, y sigue caminando. Porque aunque no lo creas, el hecho de estar aquí escuchando esto, ya es parte del despertar. Y si el algoritmo te trajo hasta aquí, bueno, tal vez el algoritmo también anda iluminado. Si este video te hizo pensar, el próximo va a romperte los esquemas. No lo dejes para después, porque ahí es donde la mayoría se queda dormida, justo antes del despertar. Haz clic ahora y mira el siguiente, o seguirás repitiendo lo mismo sin darte cuenta.